Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Si no trae Biblia, compártala con su hermano que está ahí. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan todos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado tomado las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo los he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar en este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque me has acompañado, Señor. Me has dado, Señor, este tema, Padre, para exponerlo, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida, Señor, por lo que tú harás, Señor, en la vida de cada uno de los integrantes del grupo de alabanza, Señor. Ministra, Señor, los corazones, Padre, que tu iglesia, Señor, pueda estar atenta, Señor, a tu palabra. Que la iglesia esté receptiva, Señor, a tu palabra, Señor. Sigue trayendo a tu iglesia, Padre, nuevamente, Señor, todos los días, Señor. Los que aún faltan por llegar, Padre, tráelos, Señor. Apresura sus pasos, Señor. Te pido, Padre, que en este tiempo, Señor, tú hables, Señor, tú hables a tu iglesia, Señor. Quita palabras, Padre, agrega lo que tú tengas que agregar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. En esta parte de la escritura, Dios me movió mucho con cada uno de ustedes. Sabemos que el devocional va dirigido hacia el grupo de alabanza, y la iglesia que escucha también obtiene alguna enseñanza. Jesús nos dio el mejor ejemplo en esta parte de la humildad y el servicio que es tener hacia los demás. También lo utilizó para reprender sobre la contienda, sobre el liderazgo, quién era más y quién era menos. En el versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo que estaba leyendo es que este acto era el más bajo, era lo que una persona podía hacer, era el deber más bajo de un esclavo. Y el Señor, haciendo esto, que simboliza prácticamente dejando todo lo que tenía en el cielo, vino acá con nosotros y lavó los pies de sus discípulos. En el versículo 5 dijo: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que
que estaba ceñido. En las tierras orientales, en esos tiempos, el calzado de las personas era un calzado abierto. Entonces se acostumbraba a lavarlo siempre, y más cuando eran unas fiestas así. ¿Por qué? Porque se tenía que bañar a veces hasta 2 veces. Entonces, cuando comenzó a lavar los pies de los discípulos, algunos piensan que comenzó con Judas. ¿Por qué? Para redarguirlo con bondad y mostrarle cómo actuar con los enemigos. En el versículo 6 dice: entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro estaba muy conmovido por lo que el Señor estaba haciendo. No podía entender cómo alguien tan grande podía tener ese acto de humildad hacia alguien tan indigno. Tenemos que entender ese punto. Cómo el Señor, cómo nosotros podemos servir a alguien más, aunque no nos sintamos así dignos. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto después Jesús lo explica. ¿Por qué? Porque no se estaba refiriendo también a un lavado. Yo sé que en ese tiempo fue físico, pero también fue un lavado espiritual. Lo que daba a entender es que los cristianos traemos mucha contaminación. Siempre andamos, escuchamos palabras, vemos cosas, siempre estamos o podemos estar entre contiendas. Entonces todo esto siempre va a contaminar al cristiano. Y este lavado de pies significa una constante purificación, agua de la palabra. Al leer, al estudiar la Biblia, al oír predicaciones, al estar en constante alabanza, siempre vamos a tener que estar así, porque si no, el pecado o lo malo permanece en nosotros. Siempre tenemos que estar dispuestos a estar leyendo, a estar en comunión con nuestro Señor. Pedro le dijo en el versículo 8: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿A qué se refiere esto? No es porque Jesús le tenía que lavar, o no se refería a que Pedro no podía ser salvado excepto si él le lavaba los pies, sino que tenía una comunión mantenida por medio de purificación de las Escrituras. Nosotros tenemos que tener esa purificación. En ese tiempo Pedro le dijo, por orgullo tal vez, porque se rebeló, o él había prometido que no dejaría que le lavara los pies su Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí ya cambió la perspectiva de Pedro. Jesús le dijo en el versículo 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí en se refería, ¿por qué? Porque Judas no estaba de todo, no estaba completamente, todos estaban limpios menos Judas. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que lo iba a entregar. Entonces por eso mencionó esto. Le dijo, porque sabía bien que le iba a entregar. Aquí mismo lo dice: porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. El versículo 12 dice: así que después de que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que los que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En ese tiempo él tenía un doble título, que era Jesús, en ese tiempo era Jesús, su maestro, y era de Jesús. Ellos habían reconocido a su Señor. Ellos habían reconocido que Él había hecho todo, que Él había estado con ellos todo el tiempo. Que aquí Jesús les da el mejor ejemplo. ¿Por qué no lavarse los pies entre ellos? ¿Por qué no ver por tu hermano? ¿Por qué no ver por tu amigo? ¿Por qué no ver por qué tienes a un lado? Tenemos que estar siempre al pendiente. Tenemos que mantenernos limpios los unos con los otros, siempre motivándonos y no dejándonos enfriar entre nosotros, siempre apoyándolos, siempre exhortándonos, y no dejar que se vuelvan ellos al mundo. Y siempre con amor, iglesia, exhortarlo con amor, también mediante las Escrituras. Dice: porque ejemplo os he dado para que yo, como os he hecho, vosotros también hagáis. De
cierto, cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que te le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Iglesia, si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si nuestro orgullo nos impide entre nosotros servir a nuestros hermanos, debemos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Debemos recordar eso siempre. ¿Por qué? Porque no solamente para los ministros, no solamente servir acá, servir de todo corazón a todos los demás, a todas las áreas posibles. Tenemos que aprender a servir. Y si Jesús se humilló a sí mismo a alabar a aquellos que eran indignos, y él sabía que uno de ellos le traicionaría, él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, y aún así le lavó los pies y lo hizo con el mismo amor que a todos los demás. Esa es una gran lección. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú ministrarías a alguien que sabes que te va a traicionar? ¿Tú ministrarías a alguien? ¿Tú llegarías con esa persona que sabes que te va a traicionar, que te va a cambiar por dinero? ¿Lo harías con el mismo amor que Jesús lo hizo con Judas? Reflexiona esa parte, iglesia. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a dejarlo todo a un lado. ¿Por qué? Porque aún así nos haya hecho una grosería un hermano, aún así hayamos tenido un conflicto con alguien más, siempre tenemos que demostrar ese testimonio de que somos hijos de Dios. Si Jesús lo hizo con Judas, ¿por qué nosotros no? En el último versículo dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Yo se los acabo de decir. Ya lo saben, pero lo tienen que poner en práctica. Ese es un encargo de ustedes acerca de la humildad y el servicio. Todo es humildad. Siempre nos tenemos que basar en la humildad con todos nosotros. El verdadero valor y la verdadera bienaventuranza reside en poner eso en práctica. Tenemos que estar siempre en constante práctica con todo. No por obligación, sino porque te debe salir del corazón. Siempre te debe salir del corazón. Entonces, iglesia, este grupo los exhorto, los invito a que tomen en cuenta esto que Jesús hizo por sus discípulos, que tomen en cuenta que cómo se humilló por sus discípulos. Él les lavó los pies. No nos vamos a poner a lavar los pies ahorita con cada uno de nosotros, pero sí tenemos que cuidarnos entre nosotros, nuestras áreas espirituales. Tú le has preguntado a alguien, tú le has preguntado, Toñito, a Luz, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Estás bien? Tenemos que tener ese compañerismo como grupo y como iglesia igual. No podemos estar peleando estar en una contienda con el hermano. Siempre tenemos que estar unidos para que el Señor así nos bendiga y nos dé esa autoridad sobre los demás. Bueno, este ha sido el pequeño devocional que yo he preparado. Espero que les haya sido de bendición a sus vidas y muchas gracias.